Qué gusto me da saludarle a esta hora de la noche. Estamos en Contraste, este espacio de análisis para saber cómo se encuentra el país y en qué temas es importante avanzar. Y por supuesto usted lo ha visto en los espacios de TV Azteca Guate, sobre todo en los espacios de Fuerza Informativa Azteca, que ponemos el dedo puntualmente en el renglón, en el tema de seguridad, las extorsiones y por supuesto algo que va muy de la mano, que es el tema de las cárceles. Más adelante vamos a ahondar un poco en ello, ya que a decir de las autoridades, pues gran parte de este problema de las extorsiones vienen de las cárceles de donde operan los pandilleros. Para hablar sobre este tema y profundizar un poco más en la realidad del sistema penitenciario, nos acompaña Eddie Morales. Él fue director del sistema penitenciario del 2008 al 2012. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, gusto de saludarle y compartir nuevamente un poco de experiencia y conocimiento con todos. Muy bien, pues platicábamos de la realidad del sistema penitenciario, solamente para comenzar y conocer cuál era la realidad que se vivía en esta parte del sistema de seguridad y justicia que usted tenía a su cargo en el 2008-2012. ¿Cuál era la situación en ese entonces? ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaban? Bueno, uno de los grandes problemas es precisamente lo que viene sucediendo durante muchos años. Todo lo que sucede ahora no es nada nuevo, viene arrastrándose por décadas. Pero particularmente era esa concentración de ciertas estructuras criminales que se encontraban en los diferentes centros penales y que realmente tenían ese control del sistema penitenciario. Entonces es ahí donde por diferentes causas mi experiencia ha sido de índole penitenciaria por mucho tiempo y esa especialización ha costado bastante imponerla y impulsarla, mejor dicho, acá en Guatemala. Es aquí precisamente donde todo el contexto de los estudios adquiridos, la experiencia, pues tuvimos que trabajar sobre diferentes aspectos que van relacionados primero en la toma de control de los centros penales. Quitarle ese empoderamiento que tenían las estructuras criminales que purgaban una condena y lo tuvimos que hacer con un plan estratégico que nos llevó una serie de, llamémosle, prueba y error. Y bajo ese esquema se generó un plan estratégico de reforma penitenciaria que nos iba a ayudar posteriormente a la reforma de política penitenciaria que aparece en el 2015. Entonces lo que nosotros inmediatamente nos enfrascamos fue precisamente en retomar ese control. Era lo más importante. Y logramos realmente desestructurar muchas estructuras que estaban consolidadas dentro de los diferentes centros penales, en aquel entonces 22 centros, y posteriormente también hicimos una reorganización en cuanto a no solo la estructura del sistema penitenciario, sino que también de diferentes direcciones y subdirecciones que en ese momento no existían. Lo voy a interrumpir, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero pues hemos visto, y bueno, vimos a inicios de esta semana cómo se rehabilitó, se trabajó en este centro carcelario El Infiernito, ahora llamado Renovación 1. Vamos a ver un poco sobre este trabajo que se hizo por parte de la actual administración y seguimos platicando sobre lo que ocurría en aquel entonces. Perfecto. El presidente Bernardo Arévalo indicó que el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1 es un compromiso firme con la seguridad y el bienestar de todos los guatemaltecos. Además, confirmó que serán trasladados 260 privados de libertad de alta peligrosidad vinculados al delito de extorsiones. La recuperación de Renovación 1 va a permitir efectivamente empezar a construir un sistema penitenciario que realmente garantice que, la frase que dijo el señor ministro, la prisión no es vacación. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos. No es únicamente recuperar la cárcel como espacio físico, es recuperar la cárcel y por otra parte como un espacio de servicio digno para quienes tienen que servir en las cárceles. El ministro de Gobernación expresó que se entregó una infraestructura remozada y con protocolos que permitirá al Estado mantener el control y evitar que se coordinen delitos desde el interior de la prisión como sucedía antes. Por ello, serán trasladados privados de libertad catalogados como criminales de alto impacto.
Y no necesariamente es exclusivamente para pandilleros. La definición es aquellos individuos, varones, que hemos identificado a través de un proceso de inteligencia penitenciaria, quienes son los que más impactan en temas de extorsiones y sicariato. Pueden ser pandilleros como no pueden serlo. Aquí lo que nos interesa en este momento es bloquear la acción de estos criminales de alto impacto, que son, digamos, los que cometen mucho el tema de extorsión y el sicariato. Ese es el objetivo principal. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos interesa precisamente controlar a aquellos que dañan más a la población como primer recurso de aplicar este modelo de renovación 1. Autoridades de gobierno indicaron que la remodelación en las instalaciones incluyó un rediseño, una reconstrucción que permitirá limitar la posibilidad de comunicación externa por medio de teléfono y redes con el exterior. El proceso, que inició el 4 de junio, tuvo un costo de 3.175.000 quetzales en mobiliario y equipo instalado. Con imágenes de Omar Quiroa, Juan Pablo Garrido, Fuerza Informativa Azteca. Bien, pues ahí tenemos parte de estos trabajos que se realizaron en la cárcel del Infiernito, allá en Escuintla, desde el pasado mes de junio, cuando las autoridades llegaron de manera sorpresiva para sacar a todos estos reclusos que se encontraban en este lugar, reclusos de alta peligrosidad, y de esta forma poder trabajar para brindar mayor seguridad a la población, ya que, como bien se lo mencionaba y bien lo hemos platicado en los diferentes espacios, pues parte del delito de extorsión opera desde las cárceles. Licenciado Eddie Morales, pues platicábamos de las diferentes acciones que se hicieron durante el periodo que usted estuvo al frente del sistema penitenciario. En ese momento, ¿cuáles fueron las trabas a las que usted se enfrentó? Porque podemos hablar que en algunas ocasiones también es falta de voluntad política. Usted lo dijo. Creo que en ese momentito fue precisamente la falta de voluntad política inicial, ¿verdad?, para transformar realmente el sistema penitenciario a profundidad. El problema serio es que el sistema penitenciario es el último eslabón de la cadena de justicia, y realmente el sistema penitenciario se ha venido convirtiendo en un depósito de personas. Y esto es exactamente lo que hay que quitar, ese sentido de creer que la prisión es nada más un depósito de personas y que las personas deben de estar ahí casi bajo tortura. No es así. Realmente ahora es una ciencia. La ciencia penitenciaria nos dice otra cosa distinta. Entonces nos enfrentamos a un problema de falta de voluntad, falta de presupuesto, falta de buen recurso humano que necesitábamos para controlar las prisiones, una eficiencia en cuanto a la administración técnica del sistema penitenciario y además un problema de índole político en el cual muchas veces existe, los partidos en ese momento exigían plazas precisamente para darles a otras personas que eran miembros de su partido. Y esto no se puede hacer porque el trabajo penitenciario es un trabajo técnico. Ese es uno de los grandes retos. El presupuesto fue uno de los grandes problemas serios porque casi el 80% se daba en función de la alimentación, pago de salarios y casi nada de inversión. Entonces usted se enfrenta a una crisis que con lo poco que usted tiene hay que hacer mucho. Y es aquí donde verdaderamente tomar el control de las prisiones es difícil. Aparte, también ya teníamos un hacinamiento. Aproximadamente en ese momento ascendía alrededor casi de 9.000 privados de libertad, cuando la capacidad instalada del sistema penitenciario son apenas 6.500 a 6.800 en 22 centros. Posteriormente nos enfrentábamos a otra crisis más fuerte, el caso de las estructuras criminales que se encuentran adentro, que tienen una conexión directa con las de afuera y que de cualquier manera esa conexión, al no tener una posibilidad de controlarlos, pues ellos iniciaban precisamente a cometer una serie de ilícitos y de delitos hacia afuera. Eso fue algo bastante difícil, pero que al final se redujo, se controló.
Uno de los grandes problemas también en la cual se suscitó en ese momento era la corrupción. Ahora se ha agigantado aún más todavía, la corrupción generalizada dentro del personal penitenciario, dentro de los mismos reclusos, dentro de la misma administración. Estos focos se fueron inmediatamente desestructurando y contratando recurso humano mucho más comprometido al servicio que se le debe prestar a la ciudadanía. Y aquí fue precisamente donde nosotros tuvimos unos grandes objetivos, grandes metas y grandes desafíos, que al final lo logramos, pero no se hace de la noche a la mañana. Nos llevó mucho tiempo, un trabajo integral con todo mi equipo de trabajo en su momento, que nos llevó aproximadamente 1 año y medio, 2 años, para realmente darle una estabilidad relativa al sistema penitenciario. Porque no se puede desaparecer totalmente la corrupción, lamentablemente. La famosa talacha es uno de los grandes problemas que aquejan a todo un sistema penitenciario. Esa extorsión, esa exacción que existe entre los mismos reclusos, precisamente porque se da una cultura de silencio y cierto tipo de pactos de honor entre ellos. Entonces tuvimos nosotros que infiltrar para realmente obtener no solo información, sino que también atacar el problema. Y nos dio resultado. Empezamos a estructurar de esa forma. Otros aspectos también muy difíciles era la falta de infraestructura. No hay infraestructura suficiente y además que esté adaptada a las circunstancias actuales. Siempre era una infraestructura muy antigua que viene de los años 70 y un poquito de los años 80 que se construyó algo. La única prisión que en aquel momento se había remodelado fue Fraijanes II, pero Fraijanes II al final esa remodelación no fue suficiente como para mantenerla realmente ese control que se requería. En ese momento se convirtió en una prisión de alta seguridad. Porque aquí no nos dejemos de engañar, aquí realmente prisiones de máxima seguridad aún no existe, excepto ahora que este centro llamado anteriormente el Infiernito, le ponen el nombre de Renovación 1 y consideramos que va a ser de máxima seguridad, tal y como estaba establecido ese centro. Aquí se requieren realmente mucho más centros penales con una mejor tecnología, una mejor capacidad de recurso humano, una depuración de los mismos guardias penitenciarios que están involucrados dentro de estos actos de corrupción y una buena y eficiente administración. Y principalmente la vocación penitenciarista que se necesita. Es muy difícil encontrar esa vocación de servicio penitenciario que se requiere siempre dentro de estas instituciones y no politizarlo, porque ese es uno de los grandes problemas que se tienen dentro de todas las instituciones públicas, principalmente donde por algún tipo de compadrazgo o conexiones políticas llegan a integrarse a una institución. Lo único que hacen es dañar totalmente la institucionalidad y es más, la van corrompiendo. Y esto es muy común dentro del sistema penitenciario. Debe hacerse una buena y eficiente selección y reclutamiento del personal que tiene que involucrarse dentro del sistema penitenciario. La vida penitenciaria y en sí la misma institucionalidad genera grandes retos, grandes desafíos. ¿Y por qué no decirlo? Podríamos llegar a tener un eficiente sistema penitenciario siempre y cuando exista la suficiente voluntad política en apoyar a quien esté dirigiendo. Es más, yo le apostaría más a convertir la Dirección General del Sistema Penitenciario en un Instituto Nacional Penitenciario, donde ya no se dependa del Ministerio de Gobernación, sino que verdaderamente se autogestione y se convierta en una institución, llamémosle, con suficiente recurso para que sea atendido toda la población privada de libertad que se encuentra. Y ahí pudiéramos tener entonces una posibilidad de generar una planificación a largo plazo, porque increíblemente, ningún director del sistema penitenciario, el promedio de estadía en el puesto es de 1 año.
Su servidor tal vez será la excepción, casi 4 años. Y créame que esto me ayudó mucho para avanzar y apostarle a la transformación. Lamentablemente lo que siempre sucede, cada 4 años, borrón y cuenta nueva. Entonces todo lo que se pudo haber hecho y se hizo en ese momento, el otro gobierno inmediatamente lo desaparece y dice, no, esto no sirve, cambiémoslo. Entonces, así no podemos avanzar. Hay varios puntos que me llaman la atención de lo que usted ha estado platicando. Uno es que, bueno, el sistema penitenciario se ha convertido en un depósito de personas y que también esto se debería de convertir o tratar como una ciencia. Existe en Guatemala lo que debería ser el objetivo del sistema penitenciario, que sería la readaptación y rehabilitación de los reos. Mire, uno de los principios fundamentales de cualquier sistema penitenciario precisamente está en 3, le llamamos los 3 RE. La resocialización, reeducación, rehabilitación, la 4 sería, y la reinserción. En efecto, ese es el principio fundamental de todo sistema penitenciario y principalmente el caso de Guatemala lo establece claramente en el artículo 3 de la Ley 33/2006. Con claridad lo dice. En efecto, los programas de rehabilitación deben de ser la parte medular y principalmente para lograr una reinserción de los privados de libertad. Si no se tiene un efectivo programa de rehabilitación, pues inmediatamente usted va a ver constantemente la vuelta nuevamente de muchas personas que han estado, ¿ya? Y vuelven nuevamente a repetir por otra y diferente condena. Y es exactamente cuando un programa de rehabilitación social para privados de libertad es efectivo, no hay necesidad que estas personas vuelvan nuevamente a regresar a la prisión si han sido efectivamente rehabilitados, porque esto implica una efectiva reinserción social. ¿Es valedera? Sí, y es posible también. Yo creo mucho en la rehabilitación y estoy convencido que todas las personas podemos tener una segunda oportunidad. Ahora bien, no en todos los casos. Hay criminales de alto perfil criminal, valga la redundancia, que no pueden ni van a salir nunca. Y estas personas son las que debe dársele seguimiento y tratamiento permanente dentro de prisiones de alta seguridad. Por ejemplo, ¿qué delitos? Asesinato, plagio, secuestro, la violación continuada en serie. Todas estas personas que realmente esos delitos deben de ser sancionados de una manera contundente y bastante efectiva y no tienen ninguna posibilidad, ¿ya?, de volver otra vez a la sociedad supuestamente rehabilitados. Estas personas muy difícilmente lo van a lograr. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros esperar de un líder de la Mara Salvatrucha o de la Mara 18 cuando tienen 1000 años de sentencia? Esto solo se les puede dar nada más un tratamiento, pero no van a salir nunca más a la calle. Pues algo así debe clasificarse a las personas. ¿Quiénes realmente pueden ingresar a un programa de rehabilitación de acuerdo al régimen progresivo en sus 4 etapas, ¿verdad? Que es diagnóstico, ¿ya? Y que es una parte importante, diagnóstico y ubicación, luego el tratamiento, el periodo de prelibertad y la libertad controlada. Esos 4 etapas del régimen progresivo deben de aplicarse de manera individual. Pero ¿qué podemos hacer con estas personas que han cometido delitos tan deleznables como de este tipo? No, solo únicamente el tratamiento. Y pasarán ahí el resto de su vida. Y es ahí donde se debe clasificar al privado de libertad, ¿ya?, en diferentes niveles de peligrosidad. Y esos niveles de peligrosidad van a determinar dónde debe estar cada uno de estos privados de libertad que han cometido delitos como el asesinato. Y es ahí donde es necesaria las prisiones de máxima seguridad para que esta clasificación nos ayude no solo a que estos individuos estén separados del resto de la población, sino que clasificarlos de acuerdo a ese perfil criminal.
Y es aquí precisamente las prisiones de máxima seguridad son importantes. De lo contrario, van a contaminar al resto. Uno de los grandes problemas actuales, y siempre ha sucedido esto, es que las personas cuando ingresan a una prisión, piense usted que por un tipo de asesinato, lo llevan a un sector, ¿ya?, donde hay personas que son de un delito por robo. Lo único que va a suceder con estos individuos es que les van a enseñar otras formas de criminalizarse más, y esto entonces las prisiones al final del día se convierten en escuelas del crimen, que es el sistema penitenciario actual que tenemos, donde no solo la corrupción, las estructuras criminales se han empoderado, los guardias penitenciarios están corrompidos. Hay una serie de retos y desafíos que tiene que llevarse a cabo con la reforma del sistema penitenciario. De lo contrario, el tema va a ser siempre lo mismo, y esto no puede suceder. La ciudadanía merece, hoy más que nunca, ¿ya?, una protección del Estado, porque es obligación, es una obligación constitucional, y se merece que realmente esté libre, ejerciendo sus labores, sin que estructuras criminales los estén extorsionando, sin que estas estructuras criminales estén cometiendo una serie de ilícitos o de delitos contra la población que honradamente se ganan el pan de cada día. Vamos a seguir platicando sobre este tema. Bien, vamos a ahondar un poco más sobre estas cárceles de máxima seguridad, pero ¿le parece si vamos primero a una pausa comercial? Regresamos con más En Contraste. La noche más esperada del año está por llegar. Miss Universe 2024. El evento de belleza más importante del mundo. Este 16 de noviembre, disfrútalo por la pantalla de TV Azteca Guate. Acompáñanos junto a Fran Cadenas y María José Sazo. A partir de las 6 de la tarde. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Familia, hoy es jueves de Paches. Mi querido Diego Guerra, mi hermano de 1000 batallas, usted no se puede perder el programa del fin de semana porque vamos a tener un especial de Pedro Infante, pero también los sketches de Ataulfo. ¿Qué travesura nos traerá Hassan? Mucho dinero se prepara para la Navidad. Va a estar buenísimo, pero hablando de cosas buenas, hermano, te cuento que producción nos tiene una noticia muy importante. Este sobre misterioso, y si usted quiere descubrir también, este fin de semana no se lo pierda. ¿A qué hora, don Locu? A las 9 de la mañana, recuerden, totalmente en vivo los fines de semana, sábados y domingos, solo por la pantalla de TV Azteca Guate. Tenemos una cita este domingo a las 5 de la tarde porque véale. Uy, nos fuimos nuevamente de ayudante de camioneta en una ruta sanjuanera, pero esta vez con mi amiga Daniela, donde nos pasó algo que le voy a contar el domingo, y además una rodada muy especial, la rodada de Monteño, donde nos fuimos a ayudar a los niños en estas fechas especiales. Recuerde, este domingo a las 5 de la tarde en TV Azteca Guate. Abordando el tema de la seguridad y el sistema carcelario en Guatemala. Está con nosotros Eddie Morales, él es sociólogo, criminólogo y criminalista, y bueno, vamos a hablar un poco más sobre el tema de las prisiones de máxima seguridad. Platicábamos que usted estuvo al frente del sistema penitenciario del 2008 al 2012. Ha cambiado mucho la realidad de la seguridad. Hablábamos de que la principal preocupación de los guatemaltecos es el tema de las extorsiones. Las autoridades actuales pues hablan de que
restringiendo la comunicación o combatiendo el tema de la corrupción, como usted lo menciona, en el interior de las cárceles, teniendo realmente sistemas o centros de readaptación en donde se corte la comunicación hacia el exterior, pues se podrá reducir de forma importante el tema de las extorsiones. Con estas acciones, ¿estos resultados se podrán ver a corto, mediano o largo plazo? Hablamos en este caso específico de la cárcel de Renovación. Yo consideraría que a mediano plazo. Corto plazo muy difícil. Realmente todo se requiere un proceso. Creo que las acciones que hicieron desde el inicio, esas requisas generales, esos operativos que se hicieron son efectivos, pero son paliativos nada más, lamentablemente. Se debe de trabajar de una manera integral, no únicamente enfrascándose en objetivos precisos, nada más. Porque esto solo le va a dar resultados a corto plazo, que a la larga yo creo que todos los guatemaltecos estamos cansados de resultados cortoplacistas. Aquí necesitamos realmente resultados a mediano y largo plazo. Y es aquí precisamente donde todas las acciones son buenas, han sido bastante efectivas, me parecen correctas. Y todo va a depender de dos cosas. Bueno, yo diría tres cosas. La primera, que reclusos o quiénes son los reclusos que van a ser trasladados ahí. Y considero, ya lo dijeron ahí en la noticia, van a ser reclusos de alta peligrosidad, ¿verdad? Y entonces los líderes de maras, por ejemplo, los líderes de estructuras criminales inmediatamente deben de ir ahí. Y al máximo establecer protocolos de seguridad efectivos. El segundo punto es la selección de personal que va a administrar ese centro. Debe ser muy especial para que no se corrompa, porque vea usted lo que estaba sucediendo anteriormente. Dejaron al abandono esa prisión y había zoológico, había televisiones, habían juegos de mesa, había de todo. Esto era un hotel. No le puedo decir 5 estrellas, pero por lo menos sería más o menos 2, 3 estrellas. Bueno, eso no debe permitirse jamás. Y es aquí donde ese punto, donde la administración penitenciaria juega un papel importante. Las personas que van a ser seleccionadas en ese momento, no es cualquiera. Todo guardia penitenciario a nivel mundial que son enviados a prisiones de alta seguridad deben ser personas muy especializadas. No es cualquiera. Y es aquí donde va a tener un efectivo control y posiblemente un mayor resultado. El tercer elemento fundamental va a ser la tecnología que le implementen a este centro. Si yo le pongo tecnología, por ejemplo, bloqueo de señal, que es importantísimo, no solo en ese centro, sino que en todos los centros, pues van a tener resultados a mediano plazo inmediatamente. Y es acá donde la tecnología va a determinar también cómo puede evitarse el ingreso de ilícitos hacia el interior. Es más, ojalá que así sea. No he visto los planos de esta prisión, solo únicamente pues de una manera muy general, pero considero que lo que debe evitarse es el contacto directo entre guardia penitenciario y recluso. Deben estar totalmente separados. Es más, deberían ser atendidos sus visitas a través de un teléfono, donde no tengan ni siquiera contacto con las personas que lo lleguen a visitar. El control de la visita íntima va a ser importantísimo. El control de encomiendas que pueda recibir este recluso que esté ahí. O sea, tiene que tener una serie de restricciones. Si no las tiene y no se implementan esos protocolos, si no se selecciona al personal penitenciario eficiente que tiene que estar ahí y además no se le da suficiente tecnología, pues mire, vamos a volver a repetir lo mismo de lo que sucedía anteriormente, lo que se le llamaba el infiernito. Ya que usted habla del tema de la tecnología y estamos hablando de este asunto de esta cárcel de máxima seguridad, está un proyecto, esta cárcel en Mazahua, en Escuintla, un proyecto que tiene poco más de 2 años, en donde ya se tiene un crédito internacional para poder ejecutar este proyecto.
quizá la falta de voluntad política ha hecho que todo esto se vaya retrasando cuando el proyecto ya está listo, ya prácticamente está para iniciarse la construcción que debió haberse empezado desde la administración del expresidente Alejandro Yamatei. Pero qué tan importante es contar con estos centros. Vemos lo que pasó en El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele pues hizo una cárcel especial para todos los pandilleros y de esta forma realmente aislarlos del contacto hacia el exterior. Sí, me parece bastante correcta la decisión de haber vuelto a retomar la construcción de esta prisión en Mazagua. Y creo que la inversión que se está haciendo es la correcta. Es un es un préstamo del BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y esto precisamente pues lo que se requiere en estos casos es la transparencia y el rendimiento de cuentas en relación a la construcción de esta prisión, porque muchas veces cuando se construye una prisión hay muchas personas involucradas de diferentes sectores empresariales dedicados a la construcción o los mismos funcionarios públicos que aprovechan para obtener algún tipo de ganancia, ¿verdad? Y eso hay que controlarlo. Tiene que ser fiscalizada esa obra, tiene que pedírsele el rendimiento de cuentas y fundamentalmente transparencia de que ese recurso se está utilizando de una manera efectiva. Por lo demás, creo que sí, en efecto, si no mal me equivoco, tiene un valor aproximadamente de 66 millones, ¿ya? Y creo que será muy bien invertido porque de acuerdo a las especificaciones y requerimientos técnicos se está construyendo una prisión para aproximadamente 3,000 reclusos. Bien, hay que recordar y la población tiene que tomar en consideración que cuando estas prisiones son tan grandes, pues entonces se debe de clasificar a los privados de libertad no necesariamente por el alto perfil criminal, sino que verdaderamente se podría generar por diferentes niveles y supongo que va a ser la construcción por niveles, como que fuera una edificación, un edificio directamente. Entonces podríamos clasificar en el primer nivel, ¿verdad?, personas que están vinculadas a delitos, entre comillas, menores, que se le llama. El segundo, a un intermedio, y el tercero, posiblemente a personas que están en una posición donde su perfil criminal no es de tipo alto, sino que está entre un nivel, llamémosle 8, porque 9 y 10 deben de estar en máxima seguridad. Pero esos niveles normalmente en las prisiones se establecen por niveles, desde nivel 1 hasta nivel 10. Esa es la clasificación que normalmente se hace de acuerdo a una serie de características y categorías y variables que se toman en consideración cuando se clasifica. Y es aquí precisamente donde esa prisión de 3,000 privados de libertad pues va a contribuir a deshacinar un poco, ¿ya?, a toda la problemática de hacinamiento que hay en los centros penales. Hay que recordar que un centro no es suficiente. Hay que seguir, podríamos pensar en una remodelación de otros. Fíjese que... ¿Le parece si eso lo platicamos después de la pausa? Perfecto. Muy bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias. La información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Este sábado, en Cine Estelar, Edith se convierte en la compañera de Irving en el negocio de las estafas. Ya hablaremos. Nunca tomo un trato si no puedo cerrarlo. No es
lo suficientemente agresivo. ¿Alguna vez fueron a Queens o a Great Neck? Todos allí conocen mis negocios. Con 5,000 me dan 50, ¿no? Pero eso no durará mucho tiempo, ya que son descubiertos por el agente del FBI quien les propone exonerarlos y lo ayudan a detener a otros 4 estafadores. Irving, eres muy hábil y quiero que me enseñes. Podemos hacerlo. Quiero a 4 personas que hagan lo que tú haces. Inversiones, fraudes, depósitos falsos, arte robado, falsificado. Atrapamos a 4 personas y eres libre. Será garantizar todas las licencias debidas y los permisos de construcciones para los hoteles casinos. Escándalo americano, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¡Hey niños! ¿Quieren vivir la experiencia de ser parte del mejor matutino de toda Guatemala durante sus vacaciones? Este es tu momento de brillar. Si te gusta el baile, la cocina, eres extrovertido, con una personalidad única y tu sueño es estar en la televisión, esta es tu oportunidad. Porque llega Café AM, el mejor reality de niños. Si tienes entre 6 a 10 años y quieres participar, dile a tu papi o a tu mami que escanee el código QR que aparece en pantalla y llene el formulario. ¡Y listo! Espera un mensaje porque la producción de Café AM se estará comunicando contigo. No te pierdas esta increíble oportunidad. Café AM Kids, muy pronto por Café AM. Bien, seguimos platicando en Contraste este tema del sistema penitenciario, las modificaciones y los retos que se requieren enfrentar para realmente, además de readaptar y reinsertar a quienes están internos en estos lugares, pues sobre todo darle seguridad a quienes estamos fuera y somos de una u otra forma víctimas de quienes están cumpliendo alguna condena. Licenciado Eddie Morales, hablábamos de los 2 centros de máxima seguridad, pero usted que conoce el sistema penitenciario, el sistema carcelario de Guatemala, ya vimos estos trabajos que se hicieron en Infiernito, ahora Renovación 1, este proyecto en Mazahua, Escuintla, pero ¿cuál debería ser el paso a seguir para aliviar un poco el tema del hacinamiento, pero sobre todo el combatir estos delitos que se operan desde dentro de las cárceles? Bueno, yo diría que esto tiene que ser de una manera integral y de una manera paralela. Sé y entiendo que el presupuesto no es suficiente porque se requeriría por lo menos 6, yo diría tal vez unos 1.000 millones para realmente entrarle de lleno a la reforma penitenciaria como debe de ser. Y entonces acá es donde tendríamos que analizar, nuevamente retomar la reforma, la política de reforma penitenciaria, ver específicamente de rubro por rubro de lo que está ahí, cuáles objetivos prioritarios se pueden cumplir, cuáles no es que no se vayan a cumplir, sino que se quedan en un segundo prioridad, una segunda prioridad. Entonces, al retomar esa política de reforma penitenciaria, tendríamos que analizarla cómo lo vamos a aplicar dentro de todo el sistema penitenciario. Y es aquí donde hay alrededor de 23 prisiones. Tiene que tomársele como prioridad, y lo han hecho en este momento, la prisión de máxima seguridad, luego la construcción de Mazahua, que es una nueva, y luego le tienen que entrar a la remodelación del resto de infraestructura antigua que se tiene dentro del sistema penitenciario. Y hay 4 centros que son prioritarios, los de cumplimiento de condena. Estoy hablando que es la de Canadá, Escuintla. Anteriormente se le ha llamado Granja de Rehabilitación Canadá Escuintla. Su nombre correcto debe de ser Centro de Cumplimiento de Condena Canadá Escuintla. También está la de Cantel en Quetzaltenango, está la de Pavón, todo el circuito de Pavón, y tendríamos que pensar en la de Puerto Barrios. Bajo ese esquema debe trabajarse la infraestructura inmediatamente. Es más, el área que tiene cada una de estas prisiones, excepto la de Puerto Barrios, es suficientemente capaz de ser extendida en construcción porque hay suficiente terreno. Hay problemas legales ahí que no se han podido resolver, pero
lo inmediato precisamente es ver cómo se pudiera utilizar ese terreno que se tiene para hacer una extensión más. Porque ese es uno de los pasos urgentes, tanto en Cantel, en Canadá y en Pavón. El otro aspecto fundamental va a ser directamente la depuración, ¿ya?, de los guardias penitenciarios vinculados a actos ilícitos, que hay un montón. ¿Cómo podemos depurar la institución? Porque muchos de los guardias penitenciarios vinculados, no estoy diciendo con esto que son todos, hay buenos guardias, pero deben de ser depurados los malos, que han convertido la administración penitenciaria en los diferentes centros como una forma de obtener ganancia para su propio beneficio. Y es aquí donde se requiere una investigación profunda para que estas personas no se les vuelva a reinstalar en su cargo, porque este está dañando la institución. El otro elemento fundamental es dignificar la carrera penitenciaria. Usted no me lo pregunta, pero el salario de un guardia penitenciario es muy bajo. Debe de adaptarse a los tiempos. Y realmente el trabajo penitenciario es difícil, ¿ya?, muy difícil. Y es acá donde tenemos que dignificar la carrera penitenciaria, no solo capacitándoles, dando unos mejores incentivos laborales, generar esa meritocracia dentro del sistema penitenciario. El otro aspecto fundamental es el escalafón. El escalafón de los guardias penitenciarios es importantísimo porque hoy por hoy, ¿cómo se nombra a un director? Se nombra a dedo, por decirlo así. Lo nombran a dedo. Usted es más antiguo, tiene 20 años, va. Eso es si se hace de una manera aceptablemente correcta. Y cuando estos deberían de ser seleccionados, no más que por antigüedad, sino por capacidad. Es más, estos puestos últimamente se han corrompido, están cobrando un dinero para ser director o subdirector de centro. Esto no debe suceder. Y es acá donde le tenemos que entrar con fuerza a hacer esa transformación profunda. Y por supuesto, quien dirija el sistema penitenciario debe tener esa vocación penitenciaria. Es fundamental. Licenciado, ya para ir cerrando, fueron 4 años, casi 4 años que usted estuvo al frente del sistema penitenciario. Veíamos lo que decía el presidente Bernardo Arévalo, que se trata de una prisión y no un lugar vacacional. ¿Dónde se pierde esa esencia desde su punto de vista? Platicábamos de todo lo que se trabajó desde su administración, el buscar esta reforma. Del 2012 a la fecha, ¿dónde se perdió? ¿Dónde se rompió ese hilo? ¿Dónde se rompió directamente ese esquema de control que se había logrado? Yo creo, sinceramente, a partir del año 2012, cuando ciertas estructuras que fueron nombradas dentro del sistema penitenciario para dirigirlo, esas estructuras ya estaban afuera coordinando cómo iban a tomar el control del sistema penitenciario. De hecho, muchos de ellos vinculados hasta estructuras criminales. Entonces, ¿cómo es posible de que usted ponga a un lobo a cuidar a las ovejas? Y muchos de estos estaban vinculados también con las estructuras criminales de adentro, ¿verdad? Y llegó al extremo ya, que un individuo decía quién quería que estuviera ahí y quién no, cuánto iban a cobrar por traslado. Ya está fallecido el señor Byron Lima. Y este señor, pues, trató la manera de consolidar una estructura tan fuerte conjuntamente con el ministro de ese entonces, el licenciado López Bonilla, que realmente generaron al final del día una estructura criminal administrando el sistema penitenciario. Y ahí es donde se rompe totalmente toda la continuidad del trabajo, el esfuerzo que se había hecho durante casi 4 años para volver a retomar el control de los centros, para volver otra vez a dignificar la carrera penitenciaria, para impulsar ese programa de rehabilitación que se había logrado. Pero lamentablemente, pues, se podría decir, terminó corrompiéndose
y a partir del resto es historia. El resto de directores, el resto de personal, pues no pudieron hacer más nada, fueron perdiendo el control, los privados de libertad tomaron el control nuevamente de las prisiones y de hecho muchas de estas personas al final terminaron siendo opacados y controlados por los mismos reclusos criminales y ya no tenían ese poder de decisión. Bien, se nos termina el tiempo, licenciado. Por supuesto, un tema que todavía da mucho para hablar, porque no solamente es hablar de los reclusos, sino también de la sociedad que se ve afectada por este tema. Eddie Morales, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, muchas gracias a usted. Sigan la programación de TV Azteca Guate.